Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación, Docencia y Telemedicina. En esta oportunidad, acompañada nuevamente con el doctor Anderson Sánchez, médico especialista de nuestro hospital, quien va a tratarnos un tema de hipoacusia. Gracias, doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, pues, conociendo que usted tiene experiencia en estos temas de manejo de lo que es nariz, oído, garganta y todos estos temas, bueno, pues le damos pase para que nos pueda exponer este tema muy importante y que seguro que vamos a tener muchas preguntas que hacer. Bienvenido y buenas tardes, doctor. Gracias, Sarita. Buenas tardes con todos. Empezar diciendo que la hipoacusia, aun cuando se asocia por lo general a personas de la tercera edad, es un problema bastante común en todas las edades y no hay mucha diferencia en cuanto al sexo. Entonces, debemos evaluar esa posibilidad, inclusive en los hospitales internacionales y en algunos del Perú, ya están evaluando la hipoacusia en los recién nacidos, con un sistema que se llama emisiones otoacústicas. Y justamente es un tema de gran importancia porque si la persona no escucha bien, lamentablemente no aprenderá a hablar ni a pensar adecuadamente. Si nosotros vemos, el lenguaje es importante porque es el lenguaje el instrumento del pensamiento. Si las personas no tenemos un lenguaje adecuado y que lo aprendemos a través de los oídos, definitivamente tendremos dificultades para elaborar respuestas, elaborar pensamientos, elaborar frases e inclusive para entendernos mejor y poder desarrollar intelectualmente. Es por eso la trascendencia de este tema y que, como vamos a ver, en la práctica médica es de fácil detección y poder brindar ayuda a quienes lo requieran. Como una estadística, ustedes pueden considerar que tenemos más o menos 6 hipoacúsicos, o sea, 6 personas que no escuchan bien por cada persona ciega. O sea, miren, son 6 veces más los que no escuchan bien que los que no ven adecuadamente. Y es un tema que muchas veces pasa de forma intrascendente en los establecimientos de salud. La hipoacusia en realidad no es, como muchos dicen, una sordera. Podemos llamar hipoacusia a toda pérdida parcial de la capacidad para percibir sonidos. Y en ese sentido es que hemos querido precisar cuáles son los niveles de hipoacusia, porque es en base a esto que nosotros podemos brindar apoyo. La hipoacusia, la audición normal, toda persona es capaz de percibir entre 1 a 20 decibeles, ¿no? Entonces, en la normoacusia, toda persona que escuche con un volumen mínimo de 20 decibeles, podemos decir que es una persona que tiene una escucha normal. A partir de 25 decibeles, ya comienza lo que podemos llamar hipoacusia, y que generalmente se cuantifica hasta los 90 y algunas veces 100 decibeles. La hipoacusia es leve cuando llega a menos de 40 decibeles, moderada, menos de 70, severa, entre 70 y 90, y profunda cuando llegamos a 90 decibeles. Y ya podemos hablar de una cofosis o una sordera cuando la persona recién percibe sonidos con un volumen de mayor de 100 decibeles. En ese sentido, nuestra determinación para tener un diagnóstico se toma como referencia a la anatomía del oído. Llamamos hipoacusia conductiva a todas aquellas que van desde algún daño en el pabellón auricular que comprometen el conducto auditivo, la membrana timpánica o la cadena osicular, es decir, alguna lesión a nivel de martillo, yunque y estribo. Y llamamos sorderas neurosensoriales o hipoacusias neurosensoriales cuando se compromete la cóclea o la vía auditiva hasta el sistema nervioso central, ¿no? En el gráfico pueden ver fácilmente la anatomía que separa ambos tipos de hipoacusia, y es de gran trascendencia porque básicamente en otorrino trabajamos mucho mejor con las hipoacusias de conducción, es decir, aquellas que se deben a que la onda sonora no llega adecuadamente hacia el órgano de corte. Las sorderas o hipoacusias neurosensoriales, es decir, donde hay un compromiso neurológico, ya sea de la cóclea o de los ganglios que llevan al sistema nervioso central, es un tema más complejo y complicado,
y no siempre tienen una solución adecuada. Por lo general, como vamos a ver más adelante, necesitamos audífonos en estos tipos de bajas de audición. Nosotros fácilmente en la consulta externa, y no necesitamos ser especialistas para eso, podríamos hacer una determinación con un diapasón, que es un instrumento sencillo, simple, cómodo en su adquisición, y básicamente con 2 test fácilmente determinamos si una persona escucha bien o no escucha bien, y de esa manera, con un diagnóstico de ese tipo, poderlo apoyar. Lo primero que vemos en la fotografía en blanco y negro es lo que hacemos, un examen que se llama Swabach. Es decir, colocamos el diapasón tras del oído del paciente, a nivel del mastoides, y de esa manera vemos si escucha igual en ambos oídos. Es importante para saber en cuál escucha más o en cuál escucha menos. Lo otro también, el Swabach nos permite compararnos con el paciente. Si nosotros hacemos nuestra audición, comparamos si el paciente escucha al mismo volumen que nosotros en un diapasón simple. Una vez que hemos determinado si hay una baja audición en uno o en ambos oídos, exploramos con el test de Rine qué tipo de hipoacusia tiene. El test de Rine es sencillo, simplemente consiste en colocar el diapasón frente al oído y ver cuánto escucha. Y luego colocar el diapasón sobre el mastoides, es decir, el vástago del mastoides, y preguntarle dónde escucha más fuerte. En las hipoacusias conductivas, el paciente escuchará más fuerte cuando ponemos el diapasón sobre el mastoides. Una hipoacusia conductiva no siempre es muy complicada. Muchas veces puede deberse nomás a un tapón de cerumen en el oído, una lesión timpánica, o si es un poco más complejo, una lesión de los huesecillos del oído. Entonces, lo normal es que nosotros, cuando ponemos el diapasón frente al oído, escuchemos más fuerte que detrás del oído. En una hipoacusia conductiva sucede todo lo contrario. Y sospechamos ya que hay una lesión a nivel de la vía auditiva que transmite la onda sonora. En el test de Weber, prácticamente nos confirma el lado que tiene hipoacusia y nos permite discriminar si se trata de una hipoacusia neurosensorial o de una de transmisión o conductiva. Cuando se trata de un oído con una hipoacusia neurosensorial, básicamente en el test de Weber, el sonido irá hacia el lado sano. En una hipoacusia conductiva, irá al revés, irá al lado enfermo. Entonces, como ven, de esta forma simple y en menos de 5 minutos, podemos nosotros establecer si una persona tiene problemas de audición y poderlo ayudar. En realidad no es nada complicado. Creo que en la gráfica ustedes tienen un ejemplo simple y podrían practicarlo en todas las personas que, sobre todo, acudan a su consulta y nos digan que tienen alguna dificultad para entender las palabras o para escuchar, o cuando es niño, de repente porque sube el televisor a un volumen demasiado alto que molesta. Pero muchas veces en personas solas o en niños, la baja de audición lo detectamos porque la persona sube mucho el volumen de los artefactos. Y esa es una forma de pensar que podría tener una baja de audición y por lo tanto requiere de una evaluación médica. Una vez que determinamos si el paciente tiene una hipoacusia a través de los test de Rine, Weber, Swabach, nosotros se hace necesario entonces que hagamos una audiometría. En la audiometría vemos 2 parámetros. En el eje vertical están los decibeles. En el gráfico está de 0 a 100 decibeles. Y en la línea horizontal tenemos los hertz, es decir, la frecuencia. Y lo que evalúa la audiometría es a qué volumen escucha, es decir, a cuántos decibeles se escucha en cada una de las frecuencias. Y este gráfico nos permite observar y cuantificar una audiometría y determinar si el paciente va a necesitar audífonos o necesita un tratamiento médico. Por lo general, se usan audífonos a partir de una pérdida auditiva moderada, es decir, sobre los 50 a 60 decibeles. Antes de eso, generalmente el paciente tolera su hipoacusia, se acostumbra a hablar más fuerte e inclusive aprende un poco a leer los labios, y eso le permite superar su deficiencia cuando está con otras personas. Pero ya cuando la baja de audición llega a necesitar más de 60 decibeles, definitivamente se hace necesario un audífono, porque de lo contrario la persona se va a sentir incómoda y va a tender a aislarse.
Y si es adulto mayor, ese aislamiento lo va a llevar a un estado de tristeza, de depresión inclusive. Y si es un niño, ese estado de aislamiento lo llevará a una baja en sus capacidades intelectuales. El tratamiento básicamente es múltiple y a veces multidisciplinario porque se orienta a la patología de fondo. Por ejemplo, ¿no? Si se trata de una hipoacusia generada por un tapón de cerumen, simplemente limpiamos el tapón y la hipoacusia se desaparece. Se trata de una lesión timpánica, una vez que se trata de una lesión timpánica, ya sea de forma médica o quirúrgica, también la lesión desaparece. Igual puede ser algún problema en la caja timpánica. Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel de los huesecillos, o muchas veces cuando está la persona gripada y la caja timpánica se llena de mucosidad, hay una baja de audición. Y el tratamiento se orienta hacia ese objetivo, ¿no? Por eso es importante saber si la hipoacusia es de conducción o es neurosensorial. Ahora, siempre los tratamientos para la hipoacusia conductiva son más simples y a veces más accesibles al paciente. Cuando tenemos hipoacusias neurosensoriales, por lo general hay un problema no solamente de que el paciente no escucha bien, sino que hay un problema de fidelidad en la audición, es decir, no entiende bien las palabras. Y es ahí donde se hace necesario el uso de audífono de acuerdo a los resultados que tengamos en el examen audiométrico. Para los audífonos tenemos múltiples modelos, solamente hacerles recordar que los audífonos intracanales, o sea, los más pequeños, por lo general son para hipoacusias moderadas, y los audífonos retroauriculares con molde se usan para las hipoacusias más profundas. En el lado derecho de la pantalla tienen un tipo de audífono que empezó por los años 90 y que es un audífono especial para hipoacusias neurosensoriales que se ponen a niños antes de los 5 años, que comúnmente llaman implante coclear. Como ustedes ven, aparte del audífono que está detrás del oído, existe un pequeño dispositivo que conecta directamente con unos electrodos al órgano de corte. Este tipo de audífonos se colocan con una microcirugía de oído y si bien es cierto son útiles en los niños que nacen con una hipoacusia neurosensorial, prácticamente reemplaza el órgano de corte. El problema es la accesibilidad. Uno que necesita microcirugía, que es una cirugía un poco compleja, y lo otro, el costo del equipo, es alto. Pero creo que a través de seguros y a través de algún esfuerzo vale la pena porque prácticamente es un implante coclear puesto antes de los 5 años garantiza que un niño cumpla con su desarrollo social e intelectual adecuado y básicamente evitamos una discapacidad que puede ser fatal para una persona. Finalmente, un tema de cultura general que me parece importante porque siempre nos preguntan y muchas veces hay pacientes que van con audífonos al médico general y es bueno saber qué partes tiene un audífono. Como tiene el micrófono, el amplificador, el soporte de oreja que muchas veces le llaman curveta, que se asocia a un pequeño tubo conductor y el altavoz que generalmente se inserta en el oído. Un tema importante es saber que estos pequeños artefactos se pueden vender por separado. Muchas veces, por ejemplo, la persona malogra el micrófono, no necesita comprarte el audífono. Te puede a su proveedor y le cambia los pequeños partes del audífono, porque justamente por un tema de economía está diseñado así. Cada parte del audífono puede esto cambiarse, de manera que la vida útil del audífono, que en promedio ahora son 5 años, se puede un poco, digamos, prolongar, ya que lamentablemente son artefactos de alto costo. Bien, es todo un resumen de lo que queríamos hablar sobre hipoacusia. Quedo a la espera de alguna pregunta, alguna inquietud y poder compartir un poco la experiencia que podemos tener. Gracias, doctor Anderson. Yo tengo varias preguntas. Así que mientras de repente se animan a preguntar, por favor pueden activar también el chat de reacciones, levantar la mano si es que quieren participar. De repente con alguna pregunta o con alguna experiencia, comentarlo. O también para poder activar el micrófono, si en caso ustedes quieren hacer la pregunta, lo pueden hacer también a través del chat. Bien, doctor, mientras alguien se vaya animando a preguntar,
¿La hipoacusia tiene alguna causa fisiológica específica? ¿Cuándo darse cuenta, en todo caso, muy puntual? Hay un tema de madurez auditiva. ¿Se puede hablar de madurez auditiva? ¿Cuándo tendría que darse? Mira, el niño alcanza su madurez auditiva más o menos entre las 28 a 32 semanas de gestación. Es decir, cuando el niño ya nace, ya está en capacidad de escuchar. No hay un tiempo entonces que podríamos decir, no, a ver, espérate todavía un mes o espérate una semana para poder tener por alguna causa fisiológica, qué sé yo. Justamente, mira, lo importante de la evaluación temprana en neonatos es que podemos determinar desde el nacimiento si un niño escucha bien o escucha mal. Y para eso hay un pequeño adminículo que se llama potenciales evocados, Claro. que es más o menos como un audífono, que lo que capta son las ondas electromagnéticas de la cóclea y determina si el niño escucha o no escucha de forma cualitativa. Ya si el niño no escucha, en todo caso, se amerita hacer lo que se llama potenciales evocados auditivos para ver si la vía nerviosa está íntegra o ver dónde está la falla y en todo caso a qué volumen puede escuchar para que desde el inicio, es decir, desde recién nacido, se le dé estimulación si es que no escucha bien y podamos desarrollar intelectualmente de forma adecuada a ese niño. Eso internacionalmente ya se hace. Incluso las áreas de neonatología tienen ese pequeño instrumento que se llama potenciales evocados y permite detectar cualquier niño que tenga una hipoacusia de forma oportuna. Claro. Más o menos como se hace el examen de ojos actualmente, que se hace un examen de retina, muy parecido, es simple y es muy útil. Ajá. Bien, el doctor Carlos Sanchante, en relación a la pandemia, ¿ha condicionado algún efecto en pacientes con síndrome vertiginoso u otra patología de la especialidad? Sí, está demostrado que un buen grupo de pacientes queda con vértigos periféricos por una lesión de la parte laberíntica del oído interno y otros quedan con hipoacusia, inclusive sordera. Lamentablemente el COVID está causando bastantes problemas en la audición de los pacientes, así como también causa hiposmia y ageusia, causa daño en el nervio auditivo, sobre todo a nivel de cóclea, y se está volviendo una patología común esto en pacientes post-COVID. Lamentablemente, como se afecta el nervio, muchas veces el daño es permanente, y la única alternativa es después usar estos audífonos. Que se está presentando con frecuencia, inclusive hay una norma técnica, una resolución, donde hay una relación de enfermedades causadas congénitamente o provocadas, llaman enfermedades huérfanas o raras, y dentro de eso está la hipoacusia neurosensorial como un motivo de vacunación temprana, porque se ha visto que si la persona es hipoacúsica, el COVID va a agravar su baja de audición y va a generar una discapacidad. Bien, la señorita Rose. Doctor, muy buenas tardes, muy buena su ponencia. Tengo unas preguntas. ¿El usar hisopos puede causar daños en el oído interno? No, en el oído interno no, el oído interno está detrás, prácticamente en el mastoides. Lo que causa daño es el conducto auditivo externo, que generalmente contamina, y también en el tímpano, cuando el hisopo lo introducen mucho y producen hasta perforaciones. Pero por lo general lo que hemos visto acá en la selva, por nuestro clima tropical y las condiciones que vivimos, cuando nosotros sacamos la cera, lo que estamos sacando es el protector del oído. La cera cumple la misma función que las lágrimas en el ojo o el moco en la nariz. Si nosotros sacamos la cera, lo que vamos a hacer es que esa piel desnuda reciba todo el impacto del polvo, humo y todo lo que ingresa en el conducto auditivo. Y como acá nos bañamos con frecuencia, humedecemos el conducto con frecuencia, se asocia mucho a infecciones de conducto auditivo externo, por lo general micosis o infecciones bacterianas. Bien. Doctor, en los adultos mayores que normalmente, creo yo, que dada cierta edad, ya como que disminuye la capacidad para escuchar. ¿Esto es normal o es que hay una especie de desgastamiento, por decirlo así, en todo caso? ¿Cómo se podría explicar esto, doctor? Las facultades lamentablemente se van perdiendo con la edad y dentro de ellas la capacidad de oír. Pero si nosotros observamos la audición, si bien es cierto, tiene un espectro entre 125 a 8000 Hz, que es lo que escuchamos
por lo común, lo que más importa es los 1000 Hz. 1000 Hz, entre 500 a 2000 Hz, en medio está 1000, está la voz humana, la frecuencia de la voz humana. Y por lo general, esas frecuencias no se comprometen. En el adulto, lo que se compromete por lo general es a partir de la frecuencia 2000 en adelante, 2000, 4000, 6000, 8000. Y el adulto muchas veces siente que, por ejemplo, los sonidos agudos ya no los escucha bien, pero no compromete por lo general, digamos, la capacidad de comunicación. Obviamente, esto tiene una carga familiar. Hay familias que tienen esa tendencia de perder la audición más que otras, o también la hipoacusia neurosensorial se asocia a algunas enfermedades, como por ejemplo los pacientes con problemas renales que se dializan, problemas de diabetes mellitus, pacientes hipertensos, o al uso de algunos medicamentos que son ototóxicos, ¿no? Como son por ejemplo, los aminoglucósidos, algunos productos como diuréticos también pueden causar daño auditivo. Y hay personas que lamentablemente por patologías coyunturales tienen que usar estas medicinas de forma prolongada y terminan a la larga comprometiendo la capacidad de vida. Bien, doctor. Le pregunto, doctor, ¿los dos oídos tienen la misma capacidad para poder escuchar con la misma intensidad? No, no siempre. Siempre, ¿no? En nuestro cuerpo, como que la derecha a veces... Siempre tenemos un oído que preferimos usar. Y ese oído es el que escucha más. Entonces tú puedes ver personas diestras que ponen el celular en el lado izquierdo. Y cuando hacemos la audiometría, siempre un oído escucha un poquito mejor. No hay una simetría perfecta. Lo raro es tener una persona que escuche exactamente en la audiometría los dos oídos. Por lo general hay pequeñas variaciones en 5 o 10 decibeles, pero que no son importantes, porque más bien esto se piensa que eso ayuda a discriminar mejor el sonido estereofónico que te da los dos oídos. Bien, no sé si tuvieran alguna otra pregunta o alguna otra participación. ¿No? Doctor, un mensaje. Quizás, si bien es cierto, en nuestra región nosotros vemos que muchas personas usamos cualquier palillo, inclusive hasta pluma de gallina, para hacerse, ¿no? Sonar, sí, ¿no? De rascarse el oído. Y tenemos algunas conductas que probablemente no son muy adecuadas para el cuidado de nuestro oído también. Un mensaje, doctora, final. Justamente, mira, te diría que casi todos los días recibo pacientes con lesiones de oído externo por uso de diferentes instrumentos, desde llaves de carro, mondadientes, ganchos de pelo, lapiceros, lápices, plumas de gallina y también hisopos. Entonces la sugerencia es que no lo usen. Y el oído debe limpiarse naturalmente con el dedo meñique hasta donde ingresa, incluso tiene una capacidad. Ustedes colocan su dedo meñique ahí, encaja perfectamente en la persona. Y es hasta ahí que es una piel distinta y debe limpiarse. Insertar instrumentos más allá de ahí pone en riesgo la salud del oído y definitivamente pues van a enfermar y tener problemas. Y van a tener que visitar un otorrino. Bien. Gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes también por participar. Realmente muy, muy importante el tema, muy interesante. Gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias también a la Oficina de Informática y Comunicación que hace posible. De aquí, dentro de la tarde, probablemente ya se estará colgando la ponencia. Si ustedes tuvieran también alguna inquietud, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a encontrar en nuestro hospital. Van a encontrar ustedes la ponencia. Bien. Muy buenas tardes y gracias, doctor. Muchas gracias, Edita. Gracias a ustedes.